Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Me da gusto volverlo a encontrar aquí en Ruta 44. Hace unos días se cumplió el primer aniversario de un terrible accidente del servicio del transporte público en la Prepa 10, que dejó como saldo varias personas lesionadas y lamentablemente una estudiante muerta. Este incidente propició que el gobierno estatal tomara una serie de acciones para buscar mejorar el servicio. Este es el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44, el servicio del transporte público un año después. El viernes 7 de marzo del 2014, un camión de la ruta 368 atropella y causa heridas a 14 personas que esperaban en la parada. 3 estudiantes resultan graves y una de ellas fallece víctima de las severas lesiones. El aparatoso accidente propicia que el gobernador Aristóteles Sandoval ordene la reversa al incremento a la tarifa del transporte e inicia una serie de medidas para meter en cintura al servicio de transporte público. Las primeras acciones son el retiro de concesiones y la implementación de distintas condiciones de mejora para poder recuperar la tarifa de 7 pesos, transformar concesiones por rutas, certificación de las mismas, capacitación a choferes y el cambio de modelo a rutas empresa en lugar de hombre-camión son las medidas más profundas. Sin embargo, un año después, las deficiencias en el servicio continúan. Es un tema realmente interesante el que vamos a tocar en esta ocasión. Un año después de estas medidas, como ya anunciamos, saludo con mucho gusto a la directora de Transporte Público de la Secretaría de Movilidad, Edith Rivera Gil. Edith, bienvenida. Gracias, buenas tardes. ¿Dónde estamos, Edith, en estos momentos, un año después de este incidente que fue una especie de detonante para buscar mejorar el servicio del transporte? Bueno, pues definitivamente estamos en un proceso de transformación del transporte público, de tal suerte que lo que se venía padeciendo desde hace más de 30 años está iniciándose y es un proceso largo. Nadie dijo que fuera fácil, pero se han dado pasos importantes, como ya se mencionaba en la cápsula, incluido una ley de movilidad, un reglamento especializado y lo que nos está dando más armas precisamente para este proceso de mejora. Hace unas semanas el mismo gobernador reconocía que en el tema del transporte público quedaba todavía un trecho bastante por recorrer. Ha sido una tarea, supongo, muy complicada. Es una tarea compleja porque no se pueden hacer cambios por decreto. Los cambios que involucran, en este caso, a ciudadanos, a transportistas y autoridades, deben de estar conciliados y encontrar un punto de encuentro, un punto de coincidencia para precisamente materializar los cambios. Es decir, por más que la autoridad ponga de su parte, tiene que haber también esas otras dos ruedas de la carreta que deben de caminar a la par para que podamos avanzar. Voluntad, entre otras cosas, ¿no? Voluntad y esfuerzo. Ahora, Edith, ¿por qué? Yo sé que hace un momento hacíamos una especie de recuento. ¿Por qué no nos platicas para la gente que nos está viendo las acciones específicas en este año que se han hecho en materia de transporte? Bueno, como tú lo mencionaste, a raíz de este trágico accidente, y bueno, hay que aclarar que todos los accidentes en los que se ve involucrada la muerte de una persona y que se relaciona el transporte público, pues son trágicos. En este caso, se dio marcha atrás a una tarifa que ya se había establecido, de tal suerte que actualmente todavía las tarifas, porque ahora ya tenemos, como quien dice, dos, no están homologadas. Es decir, tradicionalmente los incrementos de las tarifas se daban en lo general, incluso habíamos sido testigos en otros gobiernos que se daban las tarifas y con la promesa o con el compromiso de que los transportistas mejoraran, cosa que ni después se le daba seguimiento y evidentemente no se cumplía. Claro. En este caso, uno de los principales cambios y el golpe de timón que da el gobernador Aristóteles Sandoval es precisamente que quienes decidan regresar a la tarifa autorizada de 7 pesos se la ganen mediante una certificación. Y esta certificación obedece también a solucionar ese rezago que estaba presentando el transporte público en cuestión de cómo estaban prestando el servicio, principalmente en las unidades. Claro. A ver, para ir por partes, ¿qué significa la certificación? ¿Qué incluye? La certificación significa el llegar a cumplimentar
los requisitos que están estipulados en un acuerdo publicado por el gobernador el 8 de marzo. Esto obedece, como te decía, a que, por ejemplo, la revista mecánica, que se tiene que hacer 2 veces al año, pues no se hacía. Por lo tanto, la autoridad no revisaba 2 veces al año las unidades y el estado en el que se encontraban las mismas era deficiente. No puedes tener una mejora del transporte si no lo supervisas. Y quisimos dar también un paso más adelante, analizando la problemática en el sentido de que los operadores del transporte público no contaban con prestaciones, no tenían un salario fijo, y esto también desencadenaba una lucha por el pasaje entre ellos mismos, con la consecuencia de exceder velocidades o cometer infracciones de segundo carril, rebasar, etcétera. La intención también de este gobierno es precisamente que a través de la Secretaría del Trabajo se ataque esta problemática y se les exija a los transportistas que le den una seguridad laboral a sus empleados. Claro, esta certificación no nomás incluye a la Secretaría de Movilidad, sino otras dependencias. Edith, tengo que hacer una pausa. Más adelante continuamos platicando, por favor, de este tema de la certificación. Como consecuencia de estas modificaciones, también el gobernador impulsó la creación de un observatorio ciudadano del transporte. Platicaremos con el coordinador después de la pausa. En el último semestre de 2014, se levantaron 7.675 infracciones cometidas por operadores del transporte público. 432 camiones fueron detenidos y se aplicaron 263 pruebas antidoping. Sin embargo, apenas 7 rutas fueron certificadas y alcanzaron el esquema de tarifa de 7 pesos. Transporte público, un año después, es el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44, y derivado de esto que hemos estado platicando, este accidente terrible en la Prepa 10, entre otras medidas se creó un Observatorio Ciudadano del Transporte Público. Saludo con mucho gusto a su coordinador, José Alberto Galarza. Alberto, bienvenido. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación. A ver, Alberto, hace un momento hablábamos con Edith Rivera respecto a las acciones emprendidas por el gobierno. ¿A ustedes, los integrantes de este observatorio, les deja satisfecho lo que se ha hecho hasta ahora? No, claro que no. Digo, al final es cierto que es un tema que lleva atraso 30 años, que hay personas que realmente le están poniendo todo el empuje, toda la disciplina, pero bueno, contentos vamos a estar cuando hay un sistema de prepago, contentos vamos a estar cuando la capacitación de los choferes sea una capacitación seria, que nos haga tener un mejor transporte público, contentos cuando se les pague mejor a los choferes y que tengan prestaciones laborales importantes para que podamos tener un transporte público digno y eficiente, contentos cuando hay una inversión importante y contentos cuando los dueños de los camiones entiendan que no son dueños, que son prestadores de un servicio y que esta ciudadanía los puede quitar cuando lo decidamos. Ahora, decía y enumeraba, Edith, algunas acciones emprendidas por el gobierno, pero déjame decírtelo en términos muy alegóricos, ¿no sientes que las medidas con respecto a los resultados van a vuelta de rueda? Bueno, yo creo que efectivamente es un tema que quisiéramos todos los que habitamos esta zona metropolitana, pero sobre todo también este estado, podamos tener ya seguridad, tanto los usuarios como los no usuarios, ¿no? Ha habido muertes muy lamentables que han sido como emblemáticas de la problemática del transporte público, ¿no? ¿Cómo puedes estar seguro si una niña o 2 niñas que estaban en su primaria, ¿no?, de repente las atropella una unidad del transporte público que no tenía que pasar por esa calle, ¿no?, le toma la vida a una y le tienen que amputar la pierna a otra, ¿no?, a Yadira? Y bueno, la reparación del daño es una broma, ¿no? Hoy la vida en este estado tiene precio. Para los transportistas les cuesta 350,000 pesos de una mutualidad. Eso es lo que pagan. Hoy la pierna de Yadira tiene un precio, son 350,000 pesos, ¿no? Para tener una prótesis que le pueda durar de aquí hasta que sea mayor de edad, para que pueda tener todos los servicios médicos y psicológicos, porque es un hecho traumático. Entonces, esa es la realidad del sistema de transporte público. Alberto, en este año nos hemos enterado de situaciones terribles, como que la autoridad laboral tuvo que intervenir
cuando algunas empresas transportistas, de algunas rutas, estaban simulando pagar a sus choferes bajo otro esquema y no por comisión. De esas encontramos varias historias, ¿no? Bueno, pues es que esa es la trampa histórica de los transportistas, ¿no? Ellos se creen intocables, ¿no? Les recordamos que esos tiempos ya pasaron. Ahora hay una ciudadanía organizada que exige, que lucha por tener un sistema de transporte público digno, así como lucha para otros temas de interés de este Estado y de esta nación. Y bueno, hoy no dejaremos ni un centímetro hasta que se cumpla la ley y por lo tanto tengamos un transporte público del que nos sintamos orgullosos. Además de las acciones emprendidas por el gobierno, el observatorio ha emitido algunas recomendaciones. ¿Se han cumplido? No, hasta el momento no se han cumplido cabalmente las recomendaciones. Hoy tenemos una mesa de negociación, no una mesa de negociación, una mesa de coordinación con el Ejecutivo del Estado y con los titulares de cada una de las dependencias, de las secretarías, para ponerle fecha de cumplimiento a esas recomendaciones. Y bueno, ese es un esfuerzo que está haciendo este órgano ciudadano, haciendo un trabajo técnico de primer nivel, pero sobre todo trabajando horas extras, ya que no es propiamente el trabajo que tenemos todos en nuestras labores, ¿no? Claro. Profesionales, pero bueno, con todo el gusto ayudar un tema que urge en este estado y bueno, pues esperemos que tengamos frutos rápido de esta reunión. A ver, para que le quede claro a la gente que nos está viendo, ¿cuáles recomendaciones enumerarías que ha hecho el Observatorio Ciudadano del Transporte Público y que quedarían en el aire? Sistema de prepago, que ya por fin tengamos un pago electrónico para que sean muy transparentes los ingresos de los transportistas, pero sobre todo para que haya una mayor eficiencia en el servicio. Segundo, que tenga un padrón de víctimas real la Secretaría de Salud, que tenga una cuestión transversal con la Fiscalía, Secretaría de Salud y Secretaría de Movilidad para poder sancionar de manera correcta, para hacer la parte de la reparación del daño y sobre todo para que sepamos no solamente quiénes son las víctimas mortales del transporte público, claro, sino también los lesionados de gravedad que también puedan tener un trato digno. También recomendamos, entre otras cosas, que existe una norma de calidad en el servicio. Hoy, efectivamente, la ley te marcaba 2 revisiones al año, ¿no? Pero hoy vemos con mucha tristeza que las unidades nuevas, prácticamente a 1 mes o 2 meses de su uso, pues se parecen ya mucho a las unidades de medio uso, ¿no? Porque no tienen el mantenimiento adecuado, porque no hay un protocolo que te marque estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, ha habido muchas recomendaciones de distintas índoles y que esperemos, repito, que se cumplan en la brevedad. Y esta certificación que el gobierno anuncia para aumentar la tarifa a 7 pesos, ¿tú coincides que sí se ha cumplido la certificación? Lo que pasa es que es un tema muy complejo. Nosotros cuando sabíamos que había una presión fuerte de los transportistas para que subieran o regresaran la tarifa a 7 pesos, quisimos también presionar para que fuera una dinámica distinta, ¿no? Porque a los transportistas se les olvida el compromiso ciudadano por mejorar el transporte cuando ya les otorgan una tarifa, ¿no? Claro. Tienen una enfermedad rara que cuando le dan la tarifa, de repente pierden la memoria, Se ¿no? olvidan de los compromisos. Se olvidan de los compromisos, entonces bueno, pues ahora para que no se olviden de los compromisos, la idea era en este esquema de recompensa y castigo, que los que estén realmente invirtiendo, que los que no tengan resistencia al cambio, claro, que los que realmente estén haciendo bien su trabajo, puedan tener una distinta tarifa que los que no lo están haciendo así. Muy bien. El cómo se está haciendo la certificación, pues bueno, yo creo que debería de estar muy vigilado, pero sobre todo que se les quite de nueva cuenta el aumento si incumplen y se les vuelve a olvidar a los que mejoraron, claro, cuál era el servicio y la calidad que tenían que prestar. Bueno, vamos a continuar hablando de esto, de la certificación sobre todo. Voy a una pausa, después de la misma platicaré con un transportista. En noviembre de 2014, en pleno proceso de reforma del servicio de transporte público, un camión de la ruta 258A arrolla y da muerte a una menor de 7 años en una escuela primaria de la colonia Lomas del Paraíso. Otra niña sufre graves heridas y pierde una extremidad en el percance. Bueno, hemos hablado de las condiciones que ha puesto el gobierno estatal para mejorar
el servicio y también recibir el incremento de la tarifa del transporte público. Ahora vamos a hablar con el dirigente del Sindicato de Avanzada del Transporte Público, Arnoldo Licea González, para que nos diga el otro lado de la moneda. Arnoldo, bienvenido. Muchas gracias, Carlos, por dar la oportunidad de estar aquí. Gracias. A ver, ¿qué tan complicado ha sido para ustedes, me refiero como choferes y como transportistas, cumplir con estas exigencias del gobierno estatal? Bueno, en primer lugar, es difícil cuando no se tienen recursos y esa es una realidad. O sea, que le busquemos maquillar o poner las cosas por otro lado, yo creo que no nos va a llevar a solucionar las cosas. Cuando hay la disponibilidad y cuando la gente se pone a trabajar y a presentar proyectos que realmente te lleven a superar cualquier situación en una ciudad o en una problemática como la del transporte aquí, yo creo que vamos a avanzar. Cuando nos dediquemos a denigrar lo que hacen los demás, yo creo que no vamos a ir a ninguna parte. Y bueno, no hay recursos, esa es una realidad y esa es parte por la cual muchas de las personas no han cumplido, bueno, con estos requerimientos que hizo el gobernador y que hay que dejar claro que es ilegal lo que hizo el gobernador porque no hubo una calamidad. Hubo un accidente, Carlos, que yo no llamaría diferentes los accidentes del transporte público a los de los particulares. Al final del día es un accidente y es lamentable, ¿sí? Por supuesto que me da pena hablar de estas cosas, pero bueno, lo tenemos que hablar. Yo imagino a estas personas que fueron lastimadas, y no nada más por el transporte público. Hay mucho más accidentes por gente imprudente que maneja vehículos particulares, que yo creo que todos los accidentes al final del día lastiman a alguien, ¿no? Entonces, yo creo que es bien importante, pues, ver qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que estamos dejando de hacer. Arnoldo, ¿fue exagerado o exageradas las peticiones del gobierno estatal para mejorar el servicio? No fue exagerado. Definitivamente no. Pero lo que hacen es que le quitan una ruta a la alianza, esa ruta se la dan a Servicios y Transportes, esa fue la sanción que dieron. Lo demás yo estoy diciendo que es ilegal, que es ilegal porque el gobernador llama a una calamidad, no hay tal calamidad, hay un accidente, como sigue habiendo todavía. ¿Sí? Es decir, no había fundamento para ese decreto. No había fundamento, no había fundamento, porque precisamente para eso crearon una comisión, que es la comisión del Instituto de Movilidad, que se iba a encargar de ver lo de las tarifas y ese rollo, para precisamente quitar al Ejecutivo del Estado de este problema que se da cada vez que va a haber accidentes. Pero si hablamos, hay una reingeniería mala, si le damos un recorrido a las rutas, yo no sé si tienen que ver los municipios o el Estado, vayan y chequen las paradas que hay. No están en condiciones para darle el servicio a la ciudadanía, ¿sí? Hemos hecho propuestas nosotros que no se han llevado a cabo. ¿En dónde vemos la mano del gobierno del Estado implementando programas de cultura vial masivos, donde llamemos, qué bueno, escuché a la licenciada, qué bueno que ella dice que somos todos, ¿sí? Implementaron leyes, desde que Ramírez Acuña con el artículo 48, y bien implementen pena de muerte para los conductores del transporte público, porque los accidentes de los particulares donde fallece una persona no son accidentes, nada más son los del transporte público. Así implementen pena de muerte para los conductores del transporte público. Si no implementamos una cultura, ¿sí? Civismo en las escuelas y empecemos a cambiar todo, como lo dijo muy atinadamente la licenciada Edith, claro que tenemos que participar todos. Te le dejaste ir a los conductores del transporte público, pero estás descuidando al resto de la ciudadanía. Y él lo dijo muy atinada, y si estoy muy de acuerdo con ella, somos todos. Y si estás dejando de lado una parte que es bien importante, que es el peatón, que es la persona que se mueve ahí, pues va a seguir habiendo accidentes. ¿verdad? Por eso nosotros pues hacemos lo que podemos. Empezamos con un programa una campaña de concientización o prevención vial. De esas ya mandamos a hacer 1000, se están pegando en las unidades del transporte público. Creamos una página donde invitamos al ciudadano a que dialogue con nosotros y nos diga cómo podemos nosotros, transportistas y usuarios del transporte público, coadyuvar para que logremos hacer algo, ya que nuestros intermediarios, que es el gobierno del Estado, pues brilla por su ausencia, porque la verdad parece que hacen cosas que les beneficien en lo político y no hacen cosas que beneficien en lo general. Claro. Arnoldo, a ver, te quiero preguntar puntualmente. Dígame.
esta certificación que obligan a los transportistas para cumplir con lo mejor el servicio y poder tener un incremento de la tarifa, ¿qué opinas de ella? Es bueno, por supuestamente que es bueno. Y lo que decía Galarza tiene razón, sí es cierto. Siempre cuando te dicen, te lo voy a dar y lo arreglas, pues no lo vas a arreglar. O sea, es cierto. Aquí el problema es que no hay recursos para hacerlo. ¿Sí? La vez anterior que estuvimos aquí, yo les comenté, ¿por qué no hicieron un estudio socioeconómico en las rutas y vieron las rutas que no tenían los recursos para llevar a cabo estas disposiciones del Ejecutivo del Estado para que las que estaban trabajando con números negros y las de números rojos salieran al mismo tiempo? ¿Debía haber sido diferenciados los requisitos que estaban pidiendo? No. ¿En función de los derroteros? No, no pueden ser diferenciadas, pero sí hay rutas que tienen más aforo y hay rutas que tienen menos aforo. Entonces, por supuesto que si usted tiene dinero, pues usted va a pintar bonito, y si yo no tengo dinero, pues voy a pintar feo, como se pueda. Entonces, debimos de haber ido y haber hecho un estudio socioeconómico y haberle dado recursos a todos aquellos que no tenían para que cumplieran las disposiciones del gobernador. Yo dije que lo que hizo el gobernador es ilegal, pero yo no estoy diciendo que sea malo lo que está pidiendo el gobernador. A lo mejor no fue la forma correcta, pero bueno, al final del día, pues ahí estamos, en una estira y afloja, abrieron una ventanilla, dijeron que el que cumpliera ya se le iban a dar. Hay compañeros que ya cumplieron una ruta, pues no se los dan porque no cumplen el resto de los compañeros de la ruta. Entonces, pues bueno, hay ese tipo de contradicciones. Claro. Ahorita vamos a hablar de lo mismo. Hemos escuchado la opinión de 3 de nuestros invitados en torno a este tema. Después de la pausa, nuestro tradicional cruce de caminos aquí en Ruta 44. Transporte público, un año después, es el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44, y es que partimos de aquel suceso que ocurrió el 7 de marzo del 2014, lamentable accidente, y a partir de ahí se tomaron una serie de medidas sobre el transporte público. Edith Rivera Gil, estábamos hablando de la certificación como uno de los, digamos, de las acciones realizadas por el gobierno. ¿Qué otras decisiones tomaron? Creo que por primera vez se retiraron concesiones, ¿no? Sí, por primera vez se retiró una ruta completa y hay que hacer mención de que también a raíz de toda esta dinámica de transformaciones se creó una policía especializada en el transporte público, creada principalmente por mujeres, que empezó a operar ya a cargo de la Dirección General de Transporte Público a partir del 19 de junio y cuyos operativos son todos los días, incluyendo sábados y domingos. Esto ha venido a transformar la dinámica de la autoridad en el sentido de que anteriormente, y tú lo recordarás, se hacían operativos cuando existía algún accidente o cuando era de alguna manera cuestionado el servicio del transporte a través de los medios de comunicación y existía una presión hacia la autoridad. Esta vez no, los operativos son todos los días, claro. Haya o no haya accidentes, incluso ya existen registros de una disminución, obviamente no como nosotros la deseamos, pero ya hay una disminución, tanto en víctimas como en accidentes. A ver, Edith, hace un momento decía Arnoldo Licea que el problema de que muchos no cumplan con estas certificaciones es que no hay recursos para hacer los cambios que piden la autoridad. Bueno, la cuestión de los recursos es de alguna manera debatible y cuestionable en el sentido de que lo que nosotros vemos en la calle sí podría tener algún argumento en contra. No obstante, también el gobierno del estado, pensando en aquellas personas que no son la mayoría, pero que sí podrán existir, que no tengan los recursos para mejorar las unidades, ya existe la posibilidad de que puedan acceder a un crédito de FOJAL de 50,000 pesos, con una tasa de interés muy blando, precisamente para que no haya pretextos. Si el pretexto es el dinero, también el gobierno los está apoyando. Muy bien. Alberto Galarza, hace un momento decías que esta certificación de repente se la daban a una ruta y al rato veías las unidades nuevas, pero en muy malas condiciones. ¿Ha faltado supervisión o qué? ¿Qué es lo que piensas tú? Ha faltado métodos. O sea, al final nosotros llevamos reconociendo ya de
de varios meses para atrás la labor que hace Edith como directora de transporte, pero lo que se ha faltado es método, es tener claro cuál es la forma, los tiempos en que se va a evaluar que una ruta, ahorita que se las están certificando para una tarifa, pero que una ruta cualquiera mantenga la calidad en el servicio, ¿no? Y eso es parte de las recomendaciones que nosotros emitimos por parte del Observatorio de Movilidad y Transporte. Al final todo tiene que tener una forma de medir, un método y sobre todo que vaya encaminado a mejorar el servicio. Y esas son las cuestiones que con medios tecnológicos o de otro tipo tenemos que buscar a toda costa. Y para mí, sinceramente, la respuesta de que no hay recursos no es tolerable para nosotros, porque al final, si no es un negocio para algunos, pues que se retiren del servicio de transporte público. En 10 años que ha habido, ¿cuántos aumentos en 10 años? Yo quiero que me digan cuántas cosas se han incumplido los transportistas de este estado, ¿no? Y que han signado incluso los compromisos una vez que el aumento se les ha otorgado. Entonces, yo creo que no hay pretexto, hay que meter mano dura en este tema, porque este tema cobra vidas. Y claro que sí es una calamidad, ¿no? Que un camión destroce un parabús en una zona escolar porque iba a exceso de velocidad, claro que es una calamidad. Y es una calamidad para quienes perdieron la vida y para quienes hoy siguen lesionados, que son por lo menos 2 personas que tienen heridas graves que hoy se debaten para tener una calidad de vida importante. Alberto, decías y recordabas cómo ha sido histórico estos ofrecimientos de los transportistas de mejorar el servicio. Recuerdo los 17 puntos famosos hasta con Ramírez Acuña, que después no se cumplían. ¿Existe la posibilidad o la tendencia de que la historia se repita aún en este actual gobierno con toda la certificación? No, bueno, las posibilidades siempre existen. Lo que ya también es un límite es la ciudadanía organizada exigiendo que mejore este tema. Hoy tenemos una ciudad que desgraciadamente en los últimos años, precisamente por tener un transporte público en deleznables condiciones, ha perdido transporte, o sea, hasta ha resultado una cosa negativa para los transportistas porque han perdido usuarios y tenemos una de las ciudades con más carros de toda la República. Claro. Y tenemos una de las ciudades que va en aumento el uso de autos particulares porque la gente no confía en el servicio de transporte público. Entonces, estamos hablando de un problema de fondo y si esta ciudad quiere tener una oportunidad de ser una ciudad productiva, de ser una ciudad donde el nivel de calidad de vida de sus ciudadanos aumente por tener este tipo de servicios, pues bueno, hoy esta ventana de oportunidad que la han desechado año tras año quienes dirigen el transporte público, pues hoy tienen que responder cuentas ante los ciudadanos. Arnoldo Licea, dice Edith Rivera que hay recursos del gobierno estatal para que ese no sea el pretexto. Eso lo acaban de comentar hace aproximadamente poquito menos de un mes. Fueron compañeros como de 7 rutas ahí con el maestro Saúl Cotero, que es el director director jurídico, y ahí fue donde nos comentó de esos recursos. Eso lo acaban de sacar apenas. Y bueno, sí es cierto, sí van a ir a pedir el recurso porque realmente no existe. No hay. Así no lo hay. De lo que comentábamos hace ratito, de lo de la certificación de los operadores, su servidor trabajó 2 años y con gente muy preparada. Hicimos un proyecto, que ese proyecto era mínimo de 6 meses y el gobierno lo cortó. ¿Sí? Lo hizo a 2 meses, ahorita ya lo hacen en 3 semanas. ¿La capacitación? A los operadores del transporte público. Okay. Entonces, ¿cómo funcionamos? Si tenemos un gobierno que incumple, si tenemos un gobierno que no escucha, entonces así no podemos avanzar. A ver, ¿a qué te refieres con que incumple y no escucha? Incumple es que no hace su trabajo, lo que tiene que hacer, y que no escucha. Si te estamos presentando un proyecto, cuanto lo menos lo deberías de analizar y ver. ¿Y qué decía el proyecto, Arnoldo? Nosotros íbamos a lo que se está dando, que es la certificación esta que hicieron de 8 semanas, 10 semanas, y posteriormente un diplomado de 6 meses. Porque nosotros queríamos llegar al profesionalismo.
No podemos agarrar a una persona y meterla 8 semanas, 10 semanas, no va a entender. ¿Sí? Se necesita un poco más de tiempo. Por otra parte, cuando existe, yo les te voy a comentar esto antes de. El otro día el director del Instituto de Movilidad sale y dice que ya viene la certificación y que ya vienen las licitaciones. Y yo se lo pido por escrito. ¿A quién me está contestando? Pues que él no sabe, que es la Secretaría de Vialidad la que me tiene que contestar. Entonces no hay seriedad. O sea, ¿cómo sale un funcionario a hablar públicamente que asusta a todas las personas allá atrás y posteriormente sale y me dice, no, pues es que yo no te puedo contestar eso porque no es de mi competencia? Entonces, ¿por qué hablaste? ¿Y por qué lo declaró entonces? ¿Por qué lo declaro? Entonces, en eso estamos. Cuando quieres realmente trabajar con las personas y quieres avanzar en favor de la ciudadanía, que es a quien se debe el gobierno y que es a quien nos debemos nosotros. Y sí es cierto lo que dicen. Entonces se bajaron millones de gente de los vehículos de transporte público y compraron carros que están contaminando, que tienen saturada la ciudad, porque el transporte público no hemos podido avanzar. Pero no es problema nada más de los transportistas. ¿Ustedes asumen su parte? Claro, claro. Pero tenemos un mediador en todas las áreas, que es el gobierno del Estado. Claro. Y si el gobierno del Estado se reúne con paleros y no reúne realmente a los transportistas y dialoga y les dice, a ver, ¿cómo trabajamos? ¿Qué ocupas? ¿En qué te ayudo? ¿En qué avanzamos? ¿A ti qué te falta? Y salgamos todos adelante. Yo creo que no había ningún problema. Bueno, ¿sí? Tengo que hacer una pausa, Arnoldo. Más adelante me explicas, por favor, quiénes son los paleros que dices. Una pausa, regreso. Transporte público, un año después, es el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Estamos analizando, por supuesto, a lo largo de este año las acciones que ha emprendido el gobierno estatal para mejorar el servicio del transporte público. Edith Rivera, ¿quieres contestar algo? Y si no, pues te pregunto sobre lo que estamos hablando de la mejora del servicio. Hablamos de la certificación. ¿Se está haciendo la supervisión una vez que se certifica una ruta? ¿Se regresa a esta? Sí, claro, la certificación no te exime ni te blinda ni de cometer las infracciones, pero Claro. tampoco ni de librarte de nuestra agradable presencia. ¿Quiere decir que una ruta, aunque esté certificada, si incumple, puede regresar a la tarifa anterior? Si incumple, si la gravedad amerita, claro que Ujú. puede regresar. Incluso creo que la sanción no terminaría ahí. Ujú. Claro, habría que ver qué tipo de incumplimiento se trata. Igual que tú, a mí me gustaría saber quiénes son los paleros para Ahorita saber. Arnoldo nos va a decir. Ajá, y Bueno, o de una vez si quieres saber, Sí. Arnoldo, ¿quiénes son los paleros? Bueno, yo creo que sería mal hablar de alguien que no esté presente. Ojalá, invítenos un día, yo se los digo aquí. Pero ¿a quién los invito? Hicieron una reunión donde anunciaron una manifestación que no hicieron, pues ahí estaban todos, en el Bogambilias. Por Bueno, eso- uno, Juan Carlos Villarreal. Ah, Juan Carlos Villarreal es uno. Es uno, y él conoce a todos los demás. Si ¿verdad? invitamos a Juan Carlos, avisa Sí, con con todos mucho los gusto, demás. con mucho gusto aquí hablamos. Bueno, Así es. muy bien. A ver, muy bien, en el sentido de lo que se está haciendo, además de la certificación y de las supervisiones, como se comenta, estamos en el proceso de que una vez que ya terminó el registro estatal del transporte público, la intención es precisamente transitar a la ruta empresa y empezar a dejar esta tendencia que se tiene desde hace muchos años del hombre camión. Esto se va a venir haciendo evidentemente con la colaboración de los transportistas. Es necesario que ellos se convenzan que la creación de una empresa facilitará, incluso mejorará sus ingresos porque se eficienta el servicio. Y en este sentido, estamos próximos a sacar las licitaciones precisamente de rutas troncales, en donde te pongo un ejemplo. Si una ruta troncal abarca Lázaro Cárdenas, Vallarta, etcétera, todas aquellas rutas que se registraron y que tienen un porcentaje importante de rodamiento por esos tramos, podrán concursar para acceder a tener esa concesión de esa ruta troncal. Esa es la etapa en la que estamos próximos a entrar y evidentemente, bueno, pues aquí también el proceso de certificación es como el preámbulo
para que la mayoría de las unidades tengan por lo menos una homologación en las condiciones en las que presta el servicio. A ver, una de las cosas que también decía Arnoldo era, si el problema somos todos en el transporte público, él hablaba de la importancia de impulsar el civismo, y eso incluye a los usuarios del transporte. Claro, ¿Ahí coincides? así es. Sí, coincido completamente. El área de la Dirección General de Seguridad Vial, que es la encargada de esas tareas, seguramente está trabajando en eso. Así como también la parte de la capacitación que le corresponde a la Dirección General de Seguridad Vial, que tengo entendido que incluso las capacitaciones están auditadas por la Universidad de Guadalajara. Muy bien, Alberto Galarza, ¿coincides tú también con este tema o te parece que es darle la vuelta a un asunto? No, a ver, a mí me llaman la atención dos cosas. La primera es en el tema que comentaba Arnoldo, uno de la capacitación. Es más interesante que hay una propuesta de 6 meses y la redujan a 2, pero más que nada por el tema de que no están bien capacitados todavía los operadores, ¿no? Yo voy a dar un ejemplo. El operador que iba en una de las unidades nuevas, creo que ya son ruta empresa, bueno, algunas de las unidades verdes, y discute con un ciclista porque el ciclista iba a la mitad de la calle. No era ruta empresa, era una unidad de él. Era una unidad. A ver, ¿qué pasó con esa unidad? No, bueno, al final muestra desconocimiento pero no era mía, porque iba en una zona donde el ciclista claro que puede ir por la mitad de la calle, por un tema de seguridad. Entonces, eso a mí es las cosas que me dicen, bueno, algo está fallando de fondo en la capacitación y lo tenemos que poner en importancia. Y la otra es, efectivamente, el tema de la ruta empresa. Hoy, siendo sinceros, no hay una nueva ley, no hay un nuevo modelo de transporte. Todavía no han traslapado del modelo de hombre que camina ruta empresa, que al final, efectivamente, como dice Edith, es eficientar los recursos financieros de organización de una ruta para que tenga un mejor servicio y sobre todo también aminore sus costos de operación. Entonces, esos temas son los que hoy todavía no nos quedan claros por qué no hemos podido avanzar hacia allá, cuáles son las omisiones, sí de la autoridad o de los propios transportistas. Pero bueno, al final, este es un tema, repito, que todos los días a los ciudadanos que habitamos esta ciudad, usuarios o no usuarios, no te puede exentar un accidente ser usuario o no usuario del transporte público, que tengamos respuestas claras y una ruta confiable de que vayamos en un buen camino para mejorar el sistema del transporte público. Esas son las cosas que hoy ignoramos y que bueno, que hoy es un buen momento para saber dónde está atorada la cosa. Arnoldo, ¿era tu unidad o no era tu unidad? No, no era mi unidad, pero precisamente, licenciada, le entrego esto. Ahorita se lo entrego. Lo propusimos. Yo creo pero no me lo entregue a mí, no me toca a mí, pero con mucho gusto no, yo se lo llevo a la directora. Yo lo entregué ya en donde creí que era lo prudente, ya lo mandaron a la Secretaría de Movilidad, no sé si se lo mandaron a usted. No. Yo creo que todo en esta vida cuando nace algo tiene que reglamentarse y cuando algo se renueva tiene que reglamentarse, porque precisamente, ¿qué es lo que se está buscando? Decirle a los operadores cómo se haga el trabajo. Yo estuve promoviendo esto antes de que ellos llegaran a la administración, 2 años, lo de la capacitación, porque lo estuve insistiendo porque quería que se hiciera, ¿sí? Y mis compañeros me decían, es que a mí mándame a quien quieras y yo te lo enseño a manejar. Dije, no, es que no se trata de, yo sé que sabes manejar y que eres un chofer, ¿sí? Pero aparte de ser chofer, eres un conductor de servicio. Un conductor de servicios que tiene relación con personas, ¿sí? Y que te tienes que enseñar a manejar ese trato, ¿sí? Por eso nuestro proyecto no iba de 4 semanas, que ahora ya lo hicieron de 3, y por ahí ya cada quien ya estamos, yo creo que con la mochada, para que se certifique. Eso es muy delicado. ¿Hay mochada para certificar unidades? No, digo que creo que ya estamos. Anteriormente en el Sistecosome sí. Ahora ya no. Ahorita la verdad pues ya no me he adentrado por ahí, pero anteriormente, la administración pasada y en las anteriores, ibas a un cursito de 5 o 6 horas, igual que en vialidad, porque te dieran la licencia, y si no te querías quedar, pues nada más le dabas y ya te daban el papel para que fueras a Sistecosome a sacar la licencia. Y eso es bueno. Conmigo se molestaron los compañeros porque yo estuve impulsando eso desde antes que llegaran ellos. La capacitación. La capacitación, pero es bueno. O sea, es bueno cuando sabes hacer tu trabajo, cuando eres profesional en lo que sabes, o sea, se te facilita
hacer las cosas. Decía Alberto que hace un momento que los transportistas tendrían que entender que lo que están haciendo es un servicio público. ¿Les queda claro eso, Arnoldo? Definitivamente nos queda claro. Y también quiero manifestar algo. Si de verdad todos, autoridades, transportistas, peatones, usuarios, particulares, todo mundo, aportáramos, ¿sí?, lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que dar, dejáramos de denigrar el transporte público, el servicio que nosotros prestamos, y más bien viéramos cómo solucionar el problema, haríamos algo bueno. Bajaríamos millones de personas de los vehículos y los subiríamos al transporte público. Pero ahorita subirse al transporte público, te queda claro que es como que te compras la caja y te subes al camión, ¿verdad?, y que se vayan atrás de ti la ambulancia. A ese grado tenemos a las personas de temor de subirse a un vehículo de transporte público. Los pobres que se suben a los camiones ahorita en la actualidad es porque no tienen otra opción y no han podido juntar 10,000 pesos para comprar un carrito. Bueno, lo bueno es que tú lo dijiste. Voy a una pausa y regreso con las conclusiones de este programa. Transporte público, un año después, es el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. La verdad es que este tema da para mucho, y el tiempo es muy breve. Voy a tener que convocarlos a los tres, comprometerlos a que regresen a una segunda parte. Y estamos a las... también tenemos que invitar a alguien que menciona Arnoldo, como dicen en el Congreso del Estado, para alusiones personales. Edith Rivera, tus conclusiones de este tema. Bueno, mis conclusiones a un año, como se titula el programa de hoy, es precisamente que este gobierno está dando pasos que nunca antes se habían dado. Ciertamente, como se menciona por parte de miembros del observatorio, quisiéramos todos que los cambios fueran más rápidos. Y reitero esta situación de que lo que se está haciendo se necesita hacer con la participación de tres sectores, de los ciudadanos, de los transportistas y de la autoridad. La autoridad está poniendo de su parte. Pedían mano dura, creo que se está cumpliendo. Pedían reglas claras, se están aplicando las reglas claras. Tenemos una ley de movilidad que incluso ya es modelo para otros estados. Un registro que próximamente va a salir a la luz, ya vamos a saber quiénes son los dueños de los camiones. Y por otro lado también el asunto del observatorio, que me parece muy valioso. Yo creo que sería de las cosas que yo ponderaría como consecuencia afortunada, si algo puede tener de afortunado, de un accidente tan lamentable como el ocurrido en la Prepa 10. Creo que María Fernanda y todas las demás víctimas del transporte público están siempre presentes en personas como Alberto, en miembros del observatorio, y precisamente son la parte que necesitábamos nosotros como autoridad, que necesitaban los transportistas, para que también ellos nos hagan ver nuestros errores y nos estén fiscalizando. Creo que al contrario de lo que se había opinado en algunos momentos recientes, de que desapareciera el Observatorio Ciudadano, considero que jamás debería desaparecer, incluso porque nosotros mismos, después de ser autoridades, eventualmente podríamos estar en el observatorio como ciudadanos. Claro. Entonces son espacios que no se deben de cerrar y que se tendrían que reforzar todavía más. Muy bien. Alberto Galarza. Yo creo que el tema es, concuerdo, es más complejo, pero hoy se nos acabó el tiempo. O sea, ya no hay tiempo que pueda ser excusa para no mejorar el sistema del transporte público. Yo veo, por un lado, a un gobierno que por fin le está entrando un tema de tal trascendencia, ¿no?, que también ya supieron el grado de costo político que tiene no arreglar un tema tan sensible para la población. Por otro lado, veo a transportistas también metidos en el tema del mejoramiento, muchos con una resistencia impresionante al cambio, ¿no?, con una displicencia al querer mejorar, y que a eso les tenemos que aplicar todo el peso de la ley y sobre todo decir efectivamente con nombres y con apellidos quiénes no están haciendo su trabajo, ¿no?, y quiénes hoy
en vez de estar pensando en cómo mejorar un servicio, están otra vez pensando en cómo manejar sus intereses. Este es un tema de fondo. Yo, como miembro del observatorio, seguiremos empujando en esta mesa para que tengamos respuestas rápidas. Y bueno, hoy sobre todo, el tema de debate que esté siendo un tema de primer nivel del Estado es algo que hoy con este mismo sentido ya estamos ganando todos. Claro. Porque entonces a la luz pública se está teniendo que discutir, pero sobre todo trazar las líneas para mejorar un sistema de transporte público que hoy nos surge a los ciudadanos de este Estado. Muy bien, Alberto. Arnoldo Licea, tus conclusiones. Bueno, bien, lo que dije ahorita, que así es como nos catalogan las personas, pero no porque somos eso. Somos una empresa como cualquier otra que se dedica a prestar un servicio. No somos asesinos, no somos criminales, somos personas que tenemos una familia y que formamos parte también de esta ciudad y que también aportamos, dando esos viajes al usuario, ¿sí? Y nosotros aportamos cada vez. La otra vez que vine, hicimos el área de recursos humanos, que bien, gracias, al gobierno no le interesó, ¿sí? Presentamos esto al Congreso del Estado, donde hablamos que se regule tanto a peatones como ciclistas, que son los más indefensos, ¿sí? Indefensos en el sentido de la falta de cultura, la falta de reglamentación, y que nos digan qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Iniciamos con esto, hay 15 mensajes, pero también tenemos una página y un correo. Estas van a ir pegadas en los camiones, en donde la idea es nosotros, ya que nuestro gobierno no está haciendo el trabajo bien de intermediario, pues dialogar con la ciudadanía y que ellos nos digan qué es lo que nos hace falta que hagamos en su ruta para que mejoremos el servicio. Y de alguna manera, pues les estamos aprovechando, estamos mandando mensajes que me imagino que en horas valle, cuando no está muy saturado, la gente los puede ir leyendo y le puede quedar en su cabeza, ¿sí? Que son de prevención vial, ¿sí? Y la idea con esto, por eso le pusimos aquí, pasa la voz, es de que vayamos poco a poco a crear conciencia, que quitemos que las personas se crucen por a media calle, que quitemos que la gente se cruce hablando por teléfono o escuchando música en la calle, que quitemos que las personas bajen del camión y se crucen por adelante inmediatamente. O sea, son 15 mensajes los que mandamos aquí y la verdad, hablemos. Que hablen con los transportistas, que les digan lo que está diciendo la licenciada, ya vienen las licitaciones, que digan las bases, que les informen, para que se vayan preparando, no los vayan a agarrar desprevenidos y luego les digan, ¿sabes qué, hermano? Pues no cumpliste, que Dios te bendiga. Yo creo que si existe la voluntad por parte de la autoridad, pues ya deberían de estarlos invitando y decirles, claro, estas son las bases, esto es lo que tienes que cumplir si quieres participar en una licitación, que me queda claro que una de ellas es que se hace una empresa y está bien, en eso yo estoy de acuerdo. Muy bien. Muchas gracias, Arnoldo. A usted. Gracias, Alberto. Gracias, Carlos. Edith. Gracias. Hasta la próxima.